escuchan? Qué bueno. Buenos días y feliz sábado a todos. Es una alegría poder visitarlos una vez más. Una alegría poder ver rostros familiares de hermanos que siempre han pertenecido o han pertenecido por años a esta iglesia y otros de otras iglesias hispanas en donde he tenido el privilegio de poder compartir la palabra, también ver los rostros y la presencia de ellos aquí en la casa de Dios. Yo sé que al inicio se dieron ya la bienvenida, pero yo quiero extender la bienvenida a todos aquellos que llegaron después que se dio la bienvenida inicial. La bienvenida a aquellos que por primera vez atienden esta iglesia. La bienvenida a aquellos que regularmente atienden la iglesia. Pero también da la bienvenida a nuestro Creador, el dueño de esta iglesia, el dueño de nuestras vidas y el dueño de este día. Porque este es un día que le pertenece a Él y no a nosotros. Entonces damos la bienvenida al Creador del universo y a sus ángeles que están con nosotros en esta mañana en su casa. Y también la bienvenida a todos los que nos acompañan esta mañana de sábado en esta iglesia. En esta mañana vamos a hacer un estudio bíblico. Y el requisito principal, básico, elemental de un estudio bíblico es básicamente tener una Biblia. Porque si no tenemos una Biblia, entonces no hay estudio bíblico. Así que los invito a preparar sus Biblias, ya sea que las tengan en forma escrita de papel, como las que la tengo yo, o los que prefieren usar las Biblias en forma digital. Pero en cualquier forma que tengan la Biblia, vamos a entrar entonces a un estudio bíblico y les doy la bienvenida a un estudio bíblico en esta mañana. Se dice que la escuela sabática es un estudio bíblico y hoy podríamos hablar en este momento del segundo estudio bíblico en este día especial. Pero es necesario, es primordial que nosotros pidamos la ayuda del autor de la Biblia, para que el autor de la Biblia nos ayude a entender la Biblia, porque la Biblia es su palabra. Y cuando su palabra llega al corazón de cualquier ser humano, algo tiene que suceder en el corazón y la vida de ese ser humano, porque la palabra tiene poder. Y tiene poder para hacer cosas que nosotros no podemos hacer por nosotras mismas. Así que tenemos que pedirle que Él nos ayude a entender su palabra. Así que a los que pueden, los invito a unirse conmigo en oración a través de arrodillándonos, y los que no pueden mantenerse sentados. Querido Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te agradecemos porque tu amor sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y es básicamente porque tu amor es tan grande que hoy estamos aquí, Señor. Algunos hemos venido porque es una rutina que hacemos cada sábado. Otros hemos venido porque queremos aprender más de ti. Otros porque tenemos el corazón afligido por algún problema, alguna dificultad y necesitamos de tu palabra, de tu aliento. Otros porque fuimos invitados y quisiéramos ver qué es lo que hacen en la iglesia. Otros, Señor, porque estamos hambrientos de conocer tu palabra. Otros porque sabemos que vienes pronto y creemos en que vienes pronto y queremos, Señor, prepararnos para ese encuentro. Cualquiera sean los motivos por los cuales tú nos has traído, te agradecemos porque estamos aquí. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Esperamos en esta mañana escuchar tu palabra y solamente tu palabra, y esperamos, Señor, que el poder de tu palabra pueda transformarnos. En nombre de Jesús oramos. Amén.
Quiero agradecer también a las maestras y a los niños por el especial. Siempre es hermoso tener a los niños cantando. Y también quiero agradecer, antes de empezar el estudio bíblico, a hermano Jorge Celedón, quien está haciendo la labor de traducción. A veces, cuando uno predica, llega a un punto en que se emociona tanto que habla muy rápido. Y entonces a veces eso puede ser un problema para el traductor. Así que voy a tener eso en mente mientras entramos al estudio de esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Y vamos a empezar con un verso allí en el libro de Lucas, en el capítulo 2. Normalmente leemos estos versos de Lucas capítulo 2 cuando es un tiempo cercano a Navidad. Pero estamos un poco lejos de Navidad. Sin embargo, el texto es primordial porque nos habla de algo maravilloso que vamos a estudiar en esta mañana. Capítulo 2 del libro de Lucas y el versículo 10 dice: pero el ángel les dijo, y esto es cuando los shepherds, los pastores, estaban pastoreando su rebaño aquella noche y de pronto vieron una luz brillante. Era un ángel del Señor que venía a ellos y se asustaron. Entonces el versículo 10 dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y quiero que noten las palabras del ángel cuando dice que él viene a proclamar nuevas de gran gozo. El título del sermón de esta mañana es Gran Gozo. Es básicamente gozo, lo que el ser humano necesita experimentar en su vida día a día. Pero el gozo que el ángel promete aquí para los pastores y para el mundo entero no es un gozo que está limitado a circunstancias en la vida. Muchas veces hablamos de ser felices y en muchos sentidos la felicidad que nosotros como seres humanos buscamos está limitado a las circunstancias que vivimos. Es por eso que si un día vivimos una circunstancia agradable, entonces somos felices. Pero cuando las cosas cambian y la situación no va tan agradable, entonces dejamos de ser felices. Sin embargo, aquí el ángel no promete alegría, pero promete gozo y gran gozo, porque el gozo prometido aquí no tiene nada que ver con circunstancias, sino que tiene que ver con algo que nosotros llamamos el Evangelio. ¿Cuántos han escuchado esa palabra, Evangelio? ¿Puedo ver sus manos? O Gospel. Todos en un momento determinado de la vida hemos escuchado que alguien dice el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Pero ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Qué significa el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y podría recolectar diferentes conceptos de Evangelio. Pero yo quiero conectar el Evangelio con el gozo, porque lo que el ángel prometía a los pastores aquella noche es básicamente el Evangelio. Porque el Evangelio y solamente el Evangelio puede traer gozo al corazón del ser humano. Y para que ese gozo pueda estar en nosotros hay que entender qué es el Evangelio y cómo trabaja el Evangelio para que ese gozo pueda ser una realidad en la vida del ser humano. Y para ello quiero llevarlos al libro de Romanos. Y mientras van a Romanos, entonces concluimos en el libro de Lucas, Romanos capítulo 1, diciendo que el Evangelio trae gozo. Ahora, Romanos en el capítulo 1, el apóstol Pablo va a explicarnos en forma directa, en forma simple, el concepto del Evangelio.
Capítulo 1 de Romanos y el versículo 16. Miren lo que dice Pablo aquí. Dice, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. Lucas decía que ese Evangelio trae gozo. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de ese gozo, si lo ponemos en esa perspectiva. Luego continúa diciendo, porque, y aquí viene la definición directa y clara que la Biblia hace del Evangelio. Dice, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio aquí está determinado en el concepto de que el Evangelio es el poder de Dios, pero ese poder que tiene un propósito. El propósito de ese poder es salvar al ser humano. Y para que el ser humano sea salvo tiene que haber pasado algo, tiene que haberse perdido, porque si no se perdió o si no cayó, entonces no hay entendimiento de dónde tendría que ser salvo. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que el Evangelio es el poder de Dios. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 16, para salvación a todo aquel que cree. Y aquí está el único requisito que Dios nos pide para que el Evangelio, para que el poder de Dios, porque el Evangelio dice que es el poder de Dios, para que el poder de Dios pueda salvarnos, para que el poder de Dios pueda hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros. El requisito esencial y único es que creamos en ese Evangelio. Y luego el versículo 16 termina diciendo, al judío primeramente y también al griego, para darnos a entender que todo ser humano tiene acceso a ese poder a través de creer. Y cuando uno cree en algo, se utiliza otra palabra. Decimos que uno cree en algo, uno tiene fe. En otras palabras, para tener acceso a ese poder necesitamos ejercitar fe. Pero Pablo no deja el concepto del Evangelio solamente en decirnos que es el poder de Dios, porque tiene que explicarnos un poquito más en relación a eso. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios y cómo trabaja ese poder? Es por eso que ahora vamos al primer libro de Corintios, a la primera carta de Corintios. El mismo Pablo es el que escribe Romanos y es el mismo que escribe la carta a la iglesia en Corinto. Y en el capítulo 1 de Primera de Corintios, en el versículo 24, leemos lo siguiente. Vamos a regresar a este versículo después. Pero por favor, yo quiero que noten lo que el versículo dice acá. Primera de Corintios 1:24. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos. Recuerden que en Romanos Pablo decía que todo aquel que cree, judío o griego, el poder está disponible para ellos si es que creen, el Evangelio está disponible para ellos. Ahora Pablo repite un poco lo mismo y dice, más para los llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Son específicamente un grupo de gente que pertenece a un continente especial o a un país en especial. No, los llamados son todos aquellos que creen. Entonces dice el texto aquí, más para los llamados, así judíos como griegos. En este contexto podríamos decir, más para los llamados así de cualquier parte de Sudamérica o de Europa o de Asia o de Oceanía o de África, de donde nosotros vengamos. El llamado así para judíos y griegos. Escuchen ahora lo que dice Pablo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. Vamos a poner los puntos juntos. Lucas decía que el Evangelio trae gozo. Romanos decía que el Evangelio es ¿qué decía? Es el poder de Dios.
Corintios dice que el poder de Dios es ¿quién? Es Cristo. No puede ser más simple que eso. Porque saben una cosa, el Evangelio tiene el poder de simplificar la vida del ser humano. Si tu vida es un caos, si tu vida es overwhelming, el Evangelio tiene el poder de simplificarlo. Es por eso que la palabra es sencilla, directa y profunda. El Evangelio es el poder de Dios que está en Cristo Jesús. Y ese poder que está en Cristo Jesús está disponible para el que cree. Y cuando uno acepta ese poder, a ese Jesús en nosotros, trae algo maravilloso al corazón del ser humano y que se llama gozo. ¿Quieren experimentar gozo? ¿Quieren saber lo que significa vivir con gozo cuando pierdes el trabajo? Cuando ya no puedes pagar el mortgage porque los intereses están por los cielos, o cuando ni siquiera puedes conseguir una renta para vivir porque ahora es casi imposible conseguir dónde vivir. Cuando trabajas día y noche y no alcanza para pagar los bills. Cuando tus seres queridos afrontan problemas de depresión o ansiedad, o cuando la vida parece ser no tan bonita como antes. El Evangelio en Cristo Jesús, el poder de Dios, trae gozo al ser humano para enfrentar la vida con gozo, a pesar de que la vida muchas veces es muy difícil de sobrellevar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me entienden? Muy bien. Estoy hablando en español, ¿cierto? Estamos en una iglesia hispana, entonces me tienen que entender en español. Pero vamos a ir un poquito más adentro, ¿está bien? Vamos entonces ahora a entender la naturaleza de ese poder. Porque ese poder está en Cristo. Cristo es el poder de Dios. Entonces Cristo es el Evangelio. Pero vamos a excavar un poco más en relación a la naturaleza de ese poder. ¿De dónde viene ese poder? Yo sé que Cristo es poder, sí, pero ¿cómo es poder? Déjenme llevarles al libro de Juan. Vamos a Juan ahora, vamos a dejar a Pablo por un momento en sus escritos y vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1 otra vez del Evangelio de Juan, San Juan capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 y 3. Juan capítulo 1, versículos 1 y 3. Miren lo que dice el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, o sea, cuando Juan habla del Verbo, está hablando de Dios. Dios es el Verbo, ¿ok? Eso es lo que dice. Versículo 3 ahora. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo es Dios, ¿ok? Pero te da específicamente más detalles sobre el Verbo. Si bajas un poquito al versículo 14, cuando dice, y aquel Verbo fue hecho carne, es decir, se hizo ser humano y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios, ese Verbo se llama Jesucristo, de acuerdo a lo que Juan dice aquí. Y volvemos al versículo 3 entonces de Juan capítulo 1. Dice que ese Jesucristo, todas las cosas por Él, por Jesús, por el Salvador del mundo, por Él fueron, ¿cuántas cosas fueron hechas por Cristo? Todas. Todas las cosas fueron hechas por Jesucristo y sin Él, dice el versículo 3, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no hay creación sin Cristo, básicamente. Ahora, manteniendo esa idea de que Él crea aquí, dejen llevarles ahora otra vez a los escritos del apóstol Pablo, pero esta vez al libro de Colosenses. Vamos a Colosenses, al capítulo 1.
habría mucho que explicar en cada versículo, pero el tiempo no nos da porque tenemos un estudio bíblico para seguir. Colosenses capítulo 1, ahora noten lo que dice aquí Pablo en Colosenses capítulo 1, que agrega un poco más a la idea que Juan nos presentó, de que Jesús es el creador. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque en Él, y aquí está hablando de Jesús otra vez, porque en Él, en Jesús, fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador. Sin Él no hay creación. Sin Él usted y yo no existiríamos. Entonces, si Él es volviendo otra vez a lo que leímos anteriormente, Corintios dice que Jesucristo es el poder de Dios, y Romanos dice que el poder de Dios es el Evangelio. Ese poder, la naturaleza de ese poder es un poder creativo, porque Jesús es el creador. El poder que tiene el Evangelio es un poder creativo, es un poder que crea de la nada. Y eso dedicaríamos otro sermón a hablar de ello en el capítulo 1 de Génesis, pero solamente les menciono, cuando Dios crea, cuando Jesús crea en Génesis, ¿cómo crea? Él dice que sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y fue la luz. ¿Cierto? Simplemente abre la boca y entonces lo que Él dice sucede. Ese es el poder del Evangelio. Para crear algo que no existía. Jesús es el creador. Y cuando predicamos el Evangelio tenemos que predicar a Jesús como el Salvador y Redentor, pero también como el Creador. Porque es ese poder creador que está disponible para todo aquel que cree. Y cuando ese poder viene al ser humano, ese poder creador trae gozo al ser humano. Un gozo que nunca antes hayamos experimentado. Un gozo en las buenas y en las malas. Primera de Corintios, y vamos a regresar a Primera de Corintios, al capítulo 1. Y al versículo 17 y 18. Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo es directo al decir, yo he venido aquí a predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Vamos a ponerlo junto. El Evangelio es el poder de Dios. Y el poder de Dios está en Jesucristo, su Hijo. Y ese poder es poder creativo. Y ese poder que crea en el ser humano algo nuevo, es ese poder que crea, que trae gozo al corazón del ser humano. Ese es el Evangelio que Pablo está predicando, pero ahora él va a agregar algo más a ello. Noten lo que dice, pues 9, en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Noten que hay una conexión entre el Evangelio y la cruz de Cristo. Versículo 18, porque la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz, que sería una mejor traducción, porque el mensaje de la cruz, ¿qué es? Es locura a los que se pierden. Y para los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Vamos a ponerlo otra vez juntos. Aquí Pablo nos da otra alternativa especial. Dice que ese poder que está en Cristo, que tiene el poder para crear, se puede ver y se manifiesta
en la cruz de Cristo. Y es en la cruz de Cristo donde Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y ahora hay otro concepto de la sangre en el poder. Y a ese punto quiero llevarlos en esta mañana en el estudio bíblico un poco. Al mismo capítulo 1 de Primera de Corintios y a los versículos 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los que son llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Volvamos a Colosenses. Voy a juntar un poco las ideas aquí para tratar de llevarles entonces a la idea general. Volviendo a Colosenses. Y esta vez vamos al capítulo 1 otra vez y vamos a leer el versículo 13 al 16. 13 al 14, perdón. Noten lo que dice aquí Colosenses. Capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado, y aquí está hablando de Dios el Padre, el cual nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Cómo es que Dios libra al ser humano de las tinieblas y lo traslada al reino de su Hijo amado? Es a través del ejercicio de un poder superior al poder de las tinieblas. Y agrega el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La manera en cómo el Hijo de Dios salvó al ser humano, lo rescató del poder del enemigo, es a través del poder que ejercita y que tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese poder es manifestado en la cruz, específicamente en la sangre maravillosa que Él derramó por nosotros. ¿Y por qué la sangre tiene forma especial? Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que la vida está en la sangre. La vida del ser humano está en su sangre, la vida del Hijo de Dios está en la sangre. Entonces es su vida, es su sangre que contiene ese poder creador. Ese poder que crea el mundo y todo lo que ustedes ven es el mismo poder que tiene la capacidad de rescatarte a mí y a ustedes de los lazos de una vida de pecado. Ese es el mismo poder que puede romper cadenas pecaminosas, ese mismo poder que puede romper el corazón orgulloso que tenemos. Es el mismo poder que nos puede llevar a vivir una vida que sea de agrado a nuestro Dios. Es el mismo poder que nos puede llevar a guardar su día santo de acuerdo a su voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Solamente ese poder puede hacer en ustedes y en mí algo que nosotros no podemos, y que es adorar a Dios, y que es entregarle la vida entera a Dios, y es romper con los lazos del pecado por siempre. Pero ahora solo voy a usar un versículo porque hay muchos aquí y ya he visto que el reloj me dice que son las 12 y algunos he visto mirar su horario, su reloj, y eso es un indicativo de que es tiempo de ir terminando. Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 otra vez, porque ese poder, antes de leerlo, ese poder no puede estar al costado de nosotros, o no puede estar adelante o atrás, o arriba o abajo, para que trabaje, para que sea real, para que haga el trabajo que tiene que hacer. Ese poder tiene que estar en un lugar específico en nosotros. Y dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Habría mucho tiempo de hablar del misterio, porque Pablo habla del misterio, y básicamente él dice que el misterio es el evangelio, pero ese evangelio en un lugar específico.
a quienes Dios hizo a dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y noten lo que dice ahora, ese misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, which is Christ in you, the hope of glory. Ese poder, ese Cristo, ese Creador, ese Redentor, tiene que estar dentro del corazón y la vida del ser humano, para que de esa manera ese poder pueda cambiarnos y llevarnos a reflejar el mismo carácter de Cristo. El ser humano que acepta ese poder es el ser humano que experimenta el gozo del Evangelio en el corazón. Y es el ser humano que desarrolla en él mismo el carácter de Cristo. Y ese ser humano es el sellado por Dios para las mansiones celestiales. El ser humano que escucha el Evangelio, pero que no lo trae al corazón, no lo acepta y no lo internaliza, es el ser humano que no tiene poder para vencer el pecado. Es el ser humano que vive una vida cristiana de derrotas y no de victorias. Es por eso que a veces nos encontramos sin gozo en el corazón, porque no hemos pedido que ese poder sea en nosotros y que nos lleve al cambio que tenemos que llevar. Tal vez una ilustración sencilla puede ayudar un poco más. Yo no soy handyman, pero me gusta usar estas cositas. Miren, bien bonito, ¿verdad? No sé si usan esa marca, tampoco estoy promocionando esta marca por si algunos creen que tengo un convenio con Roybe o algo así. Pero este es un drill, ¿right? Y uno viviendo en Sudamérica, a menos yo nunca tenía eso, tenía un desarmador y estar ahí para que trabaje horas y horas para sacar algo. Pero esto es fácil. Pero noten, todo listo, todo bonito, todo perfecto. Y esto podría ser la vida de nosotros, ¿no? Venimos a la iglesia, nos ponemos un bonito terno, somos directores de departamento, somos pastores de iglesia también, somos diáconos, ancianos y todo parece bien. Pero nadie sabe lo que hay dentro de nosotros. Y luchamos con el pecado que nos acecha. Y decimos, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar mi hábito de salud. Yo sé que tomar bebidas cafeinadas es un error y no me ayuda en mi vida espiritual. Disculpen si es que hiero la sensibilidad de algunos, pero es lo que la palabra dice. Yo sé que tengo que cambiar mi estilo de vida. Un día conversaba con un hermano en una de las iglesias donde era pastor y me decía, pastor, he subido 15 kilos, no sé qué hacer. Disculpen, no es nada en contra de subir o bajar de peso, sino le decía, tengo problemas cardíacos, tengo problemas aquí y allá, y sé que tengo que bajar. Y cuando iba a hablar me dice, yo sé lo que me va a decir, usted me va a decir que el mensaje de salud y que tengo que comer bien, que tengo que dejar el consumo de animales y que tengo que dedicarme a consumir lo que Dios preparó para su pueblo, vegetales, verduras y tomar agua. Yo sé, pero no puedo hacerlo. Y ese es el concepto, ese es el problema que tenemos. Sabemos, y sabemos bastante como adventistas y como cristianos, pero no podemos hacerlo. Como este drill, que parece perfecto, que parece que todo está bien, y de pronto digo, lo voy a usar, y entonces presiono los botones y no trabaja. ¿Por qué no trabaja? Algo le pasa. Necesita poder para trabajar. Hay que traer el poder, como el ser humano, como ustedes, como yo. Sé que hay algo que tiene que cambiar en mi vida. Sé que como jefe de mi casa no logro hacer lo que tengo que hacer y quiero y no puedo. Sé que tengo que dejar de hablar por detrás de la vida de los hermanos de la iglesia. Yo quiero, pero no puedo. Me esfuerzo, pero siempre caigo en lo mismo porque la cupucha es bien bonita, me gusta y no puedo dejarlo. Sé que tengo que perdonar, pero llevo cargando en mi corazón años y años de rencor por algo, por alguien que no puedo perdonar. Yo sé que tengo, pero no puedo. Yo trabajo en una cárcel del Estado como capellán.
Y veo el círculo vicioso de muchos los que están allí. Y todos no quieren volver a la cárcel más. Dicen, esta es la última, nunca más regreso a este lugar. Salen, en average de 3 meses regresan. Y no porque quieran volver, sino porque no pueden. ¿Y saben por qué no pueden? Porque es como este drill. No podemos. Necesitamos el Evangelio. Pero sí, el Evangelio yo sé, yo he escuchado que Cristo ha muerto por mí, sé el Evangelio. ¿Seguro que sabes del Evangelio? Dice Colosenses, el Evangelio de Cristo, el poder de Cristo en mí, la única esperanza que tengo de alcanzar la gloria con Cristo. No hay otro camino. Si tú eres miembro de esta iglesia por años, yo te invito a reflexionar sobre ello. Si eres visita, yo te invito a reflexionar sobre ello porque no hay otro camino a seguir. Ahora, este drill necesita poder para hacer lo que tiene que hacer, lo que debería de hacer. Y el poder está en esta batería que podría resumirse como el Evangelio. Pero ¿dónde pones la batería? ¿Al costado? Lo ponemos al costado, no funciona. Ponerlo al costado es llenarnos de toda la doctrina bíblica y de todo el conocimiento. Sí, yo sé, yo estudié, yo sé. Sí, yo ya estudié ese libro, ya escuché ese sermón, ya sé. Pero sigo cayendo en el mismo error de siempre. Y mi vida no tiene victorias. Hay una promesa en Éxodo 14:14 que dice, no sé cómo en español decir, es the Lord will fight for you and you shall hold your peace. El Señor va a pelear por ti y tú vas a tener tu paz. Y les repito a la gente ahí en el servicio penitenciario, pero dicen, ¿cómo? El Evangelio es directo. El poder de Dios tiene que estar adentro, en el corazón del ser humano, para que entonces pueda trabajar. Si no hay poder, si el Cristo que usted cree por años no vive aquí, entonces va a seguir consumiendo las comidas que siempre consumen y va a querer cambiar, pero no va a poder. Va a querer perdonar, pero tampoco va a poder. Va a querer ser humilde y cariñoso con los demás, pero no va a poder. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos también. Lo que yo quiero hacer, no puedo, no lo hago. Y dice, no puedo. Quiere, pero no puede. Podríamos otro sermón aquí en relación a eso. Podríamos ir a Primera de Juan, pero el tiempo. Escuchen, solamente el poder de Cristo puede hacer ello. Otra ilustración, porque las ilustraciones son muy buenas. Me moví de casa hace 2 semanas atrás. Y tú sabes que moverse de casa es un dolor de cabeza. Uno cree que no tiene tantas cosas, pero cuando empieza a empacar, dice, ¿de dónde salieron tantas cosas? Cosas que ni siquiera sabía que tenía. Un viernes era el último día de dejar la casa lista, entregar las llaves e irme a la nueva casa. Pero dejar la casa anterior lista era el dolor de cabeza, limpiar, cortar el pasto y todo. Y ahí llamé a los expertos. Y ahí vino un hombre experto en eso y su equipo a ayudarme y trabajó. Pero ya era tarde y yo decía, este se va a ir, ya hizo lo que tenía que hacer. Y yo con esta, tengo un whippersnipper, Royby también, no sé si tan buenas que sean, chiquitita, y estoy ahí, eso no voy a acabar nunca. Y este hombre experto en esas cosas me dice, ¿qué haces? Tratando de cortar eso, no vas a acabar nunca. Me agarra y me da la suya, una whippersnipper grandota, que tenía una batería de este tamaño y que pesaba, y apenas la prendo y casi me voy para atrás, porque tenía un poder. ¡Qué maravilla de máquina! 10 minutos yo conté, 10 minutos y me bajé toda la maleza del backyard y la dejé limpia. Si no, no acababa nunca.
Es que a veces en la vida cristiana estamos con una cosita chiquitita. Y y nada avanza. Hicimos en lo mismo. Necesitamos el poder que trae Cristo en el Evangelio para que la vida del ser humano sea de gozo. Y voy a repetir, gozo no es sinónimo de alegría muchas veces. Gozo es sinónimo de tener a Cristo en el corazón y que la vida cambie para ser más como Cristo, para aparecernos más a nuestro Señor Jesús. Yo quiero ir terminando en esta mañana con el libro de Apocalipsis. Solamente 2 textos más y terminamos. Apocalipsis capítulo 14 y luego en Apocalipsis capítulo 14 y luego iremos a Gálatas. En Apocalipsis capítulo 14, en los versículos 6 al 12, está el Evangelio otra vez, pero presentado de una manera especial, porque el Evangelio que les estoy presentando hoy es lo mismo que van a encontrar en Apocalipsis 14, del 6 al 12, que se conoce como el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje tiene que estar en el corazón de cada cristiano, de cada creyente, porque ese mensaje prepara al ser humano para el encuentro con Cristo. Y sí que está cerca el encuentro con Cristo. Pero yo quiero leer solamente el versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis. Versículo 6 dice, aquí escribe Juan, el apóstol Juan dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel. Recuerden que Apocalipsis es un libro simbólico. El ángel aquí es representación y símbolo de la iglesia de Dios, de ustedes, de mí. Dice, vi volar a otro ángel. ¿Qué es lo que pasaba con ese ángel? El ángel tenía, ¿qué es lo que tenía? El Evangelio eterno. El Evangelio eterno. Pregunta, ¿quién es el Evangelio eterno? ¿Y qué es el Evangelio eterno? Es el poder de Dios, es Jesús, para transformar la vida del ser humano y traer gozo al ser humano. Y ese poder se puede ver en la sangre maravillosa y poderosa de nuestro Dios, que es nuestro Creador y también nuestro Redentor. Pero dice aquí que vi otro ángel en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese ángel tiene el Evangelio. Ese ángel, que es la iglesia, tiene el Evangelio, tiene a Cristo dentro de ella. Una iglesia que no tiene a Cristo en el corazón y no tiene el poder del Evangelio es una iglesia que simplemente se dedica a existir por el hecho de existir. Y podemos llenar nuestro calendario de actividades, podemos tener todo tipo de actividades. Eso no significa que nosotros tengamos a Cristo en el corazón. Cuando Cristo esté en el corazón de la iglesia, de cada miembro de iglesia, entonces tendremos el poder necesario para predicar de la manera en que nunca lo hemos hecho. Y es que es imposible dar lo que no tenemos. Si Cristo no ha transformado tu vida, si Cristo no ha hecho cambios que nunca pensaste que pudieran estar en tu vida, ¿qué vamos a entregar? ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a dar? Podemos dar estudios bíblicos, sí. Podemos saber la fe de Jesús al revés y al derecho. Pero si no hemos experimentado ese poder, entonces no tenemos nada que dar. Le preguntaba a un hombre la semana pasada que me sacó y me dijo que él había hecho más de 15 o 20 diferentes estudios bíblicos en el servicio penitenciario.
Y me mostraba todos los certificados, inclusive estudios bíblicos con la iglesia adventista. Y al final de todo lo felicité, ¿verdad?, por ser estudioso. Y le dije, puedo hacerte una pregunta muy sencilla y supongo que la vas a responder porque tanto estudio, ¿no? Sí, por supuesto, lo que tú me digas, yo te respondo todo. Y le miro y le digo, ¿qué es el Evangelio? Me mira y me dice, ¿qué cosa? ¿El Evangelio? Sí, ¿qué es el Evangelio? Y me dice, no tengo ni idea. ¿No tienes idea de lo que es el Evangelio? No. ¿Has leído Colosenses 1:27? No creo. Y miramos. ¿Has leído Romanos? Y abrí. Y me miraba y decía, ¿qué? Es el Evangelio. Si alguien les pregunta a ustedes que son cristianos, los que estamos aquí en su mayoría somos cristianos, gran mayoría serían cristianos adventistas, otros cristianos de otra denominación, o de repente no hay cristianos aquí, pero que esté aquí sentado, al cristiano, al adventista, al cristiano, si alguien te pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Le dirías, llame al pastor Josh, llame a los ancianos para que te expliquen? ¿O le dirías, oh sí, acá hay un texto? ¿O le contarías tu historia? ¿O le dirías, esto es el Evangelio, en forma práctica, lo que hizo en mí? Yo era esto y ahora soy esto por el Evangelio que me ha cambiado y me sigue cambiando. Hace más de 6 meses bauticé a un hombre que conoció el Evangelio en un servicio penitenciario. Hicimos un estudio, un momento de oración por Zoom mientras él iba a visitar a su mamá. Al final de la oración me dice, quiero ponerte en el Zoom para que saludes a mi mamá. La señora me dice, gracias por salvar a mi hijo. Yo lo miré, señora, yo no le he salvado a su hijo para nada, yo no puedo salvar a nadie. Pero me dice, es que mi hijo creció en la iglesia, pero ahora mi hijo sale de la cárcel y no es el mismo. Yo no entiendo. ¿La cárcel te rectifica? ¿La cárcel te ayuda a ser mejor? Y bueno, y sí, cuando encuentras el Evangelio en la cárcel. Pues no tienes que estar en la cárcel para encontrar el Evangelio. El Evangelio está disponible para ti en cualquier momento y es ahora el momento. Es ahora cuando Dios quiere que ese poder pueda trabajar en ti y ayudarte a hacer lo que tú no puedes. Es por eso que en Gálatas Pablo dice que el Señor le reveló a él el Evangelio y la manera en que lo reveló es a través de Cristo en el corazón de Pablo. Y entonces ahí, y termino con este versículo, en el capítulo 2 de Gálatas, y el versículo 20, el apóstol dice, y esta tiene que ser la experiencia de todo creyente, dice, 2:20 de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué la cruz? Porque en la cruz está la sangre, el poder de Dios para transformar. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Dónde vive Cristo? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor los bendiga. Yo no quiero terminar este sermón sin un llamado porque estudiando en esta semana encontré que un sermón no puede acabar sin una invitación. Yo quiero invitarlos. No voy a pedirles que pasen al frente ni nada por el estilo. Pero quiero invitarlos a pedir ese poder. Quiero invitarlos a experimentar ese poder, a experimentar gozo como nunca antes lo han experimentado. Pero invitarlos a experimentar el poder de Cristo en ustedes. Porque si Cristo no vive en ustedes, entonces nuestra vida religiosa es vana. Si Cristo no vive en el corazón y cambia la vida del ser humano, entonces es vana.
Quiero invitarlos a ponerse de pie, a todos los que quieran recibir ese poder, a todos los que quieran decir, Señor, danos ese poder o dame ese poder que pueda transformar mi vida por completo. Yo quiero orar por todos ustedes que quieren eso y que está disponible para su salvación. No solo para ustedes, porque la decisión que cada ser humano toma tiene siempre repercusiones a la familia y amigos alrededor de uno. Así que solamente ese poder puede cambiar el corazón del ser humano para vivir una vida de gozo y para preparar una iglesia para el encuentro con el Señor. No hay otro camino. Y este es lo que los teólogos llaman la justificación por la fe. Si alguna vez han escuchado ese término y se han preguntado, ¿pero qué significa? Es básicamente Cristo en uno, la única esperanza de gloria que tenemos de alcanzar la patria celestial. Y ese Cristo tiene que hacer cambios. Si no hay cambios, entonces tenemos que implorar por ese poder día a día. Yo voy a rodearme, los que pueden acompañarme mientras oramos, pidiendo ese poder para cada uno de nosotros. Querido Padre Celestial, Señor, reconocemos en esta mañana que somos powerless, que no tenemos poder para nada. Seamos jóvenes, seamos niños, seamos adultos, Señor, estemos solteros o casados o con hijos o sin hijos, de repente los hijos ya se han ido de casa. Cualquiera sea nuestra situación, Señor, nosotros necesitamos de tu sangre poderosa, necesitamos de tu vida de victorias para poder vivir, Señor, una vida de victorias. Nosotros no podemos, Padre, no tenemos esa capacidad. Volvemos a caer en el mismo error de siempre y muchas veces justificamos el pecado diciendo, I'm only human. Pero Señor, no podemos vivir esa vida porque tu poder tiene poder para crear algo que nunca ha habido en nosotros antes. Y hoy, Señor, pido por todos los que estamos aquí, por aquellos que tienen un corazón sincero de pedir ese poder, por aquellos que luchan, Señor, por algún pecado en el corazón, por aquellos que quieren quebrar un hábito de vida que no es de acuerdo a tu voluntad, por aquellos que tratan de justificar sus errores y pecados en diferentes cosas, Señor, por aquellos a los cuales la iglesia se ha convertido en un club social o simplemente en una tradición, pero no en el poder que cambia. Quiero pedirte por aquellos jóvenes que aprenden el Evangelio, que tratan de entender cómo es que el Evangelio puede ser real en su vida. Tú eres un Dios real, tú vives y vives en el corazón de aquellos que quieren aceptarte para que ese poder, Señor, pueda transformarnos. Por favor, no tenemos más tiempo que perder y necesitamos de ese poder para salir de este lugar, Señor, cambiados por ti, a vivir una vida que te agrade a ti, una vida de fidelidad hacia ti, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, aquellos que luchan en el corazón por entregarle la vida a ti y experimentar ese gozo y poder, por aquellos que quieren aceptarlo, por aquellos, Señor, que aún dudan, por aquellos, Señor, que tienen luchas internas. Tú, Señor, bendícelos, tú, querido Padre, levántalos, tú, querido Señor, dales la victoria que cada uno necesitamos en ciertos aspectos de nuestra vida, necesitamos de ti. Por favor, te suplicamos en esta mañana en forma humilde, no porque merezcamos nada, sino porque confiamos en la promesa dada a nosotros en tu palabra, de que Cristo en nosotros es la única esperanza de gloria, Señor, y queremos experiencia de que no vivamos más nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Por favor, bendice a los padres de familia que luchan en la educación de los hijos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los líderes de esta iglesia. Señor, que el concepto del Evangelio cambiando la vida y el corazón de nosotros sea el mensaje que nos has dado, el mensaje del tercer ángel que tiene que ser proclamado a través de palabras, pero sobre todo a través de nuestra vida transformada por ti. Por favor, Señor, necesitamos de ese poder, porque sin ese poder que es Cristo en nosotros,
es imposible para nosotros poder agradarte o poder vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Te suplicamos encarecidamente en esta mañana o en esta tarde que tú escuches nuestra plegaria, Señor, por favor. Pero también terminamos esta oración con gozo en el corazón, porque hay una promesa dada en el libro de Juan, cuando nos dices que todo lo que pidamos de acuerdo a tu voluntad, tú nos escuchas y nos das lo que pedimos. Y hoy hemos pedido de acuerdo a tu voluntad. No hay duda de que esta es tu voluntad y sabremos, Señor, esperamos, Señor, que nos respondas. Y queremos ver ese poder transformando nuestras vidas, Señor. Queremos ver ese poder llevándonos a vivir o a tener un carácter como el tuyo. En el nombre de Jesús oramos, porque es Jesús nuestro Redentor, nuestro Creador y el sustentador de nuestras vidas. En el nombre de Él que lleva esta petición de labios pecadores a tu trono de gracia y amor, Señor, en el nombre de Jesús, aceptando su vida y su poder en nosotros, pedimos en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén.